Dios, inspirada por Dios y para ser revelada luego sobre hombres que iban a entender, iban a comprender las Sagradas Escrituras, y allí es inspirada, como decíamos, por Dios y útil para ser enseñada a nosotros. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, es el manual para entender el caminar, de qué forma nosotros caminamos, de qué forma nosotros andamos, de qué forma nosotros debemos de movernos. Es el manual del cristiano, es el manual del Hijo de Dios. Y esta materia nos muestra de manera elemental y básica cómo Dios en su soberanía ordenó cada circunstancia, tiempo y persona para que su palabra llegue hasta nosotros, pasando por toda clase de ataques y persecuciones. Hoy tenemos en nuestras manos el canon bíblico completo. Muchas personas son, en el transcurrir de los años y en el transcurrir de los días y los meses, muchas son las personas que han querido hacer desaparecer las Sagradas Escrituras. Aquello que fue inspirado por Dios, aquello que nace en el corazón de Dios, muchos y cientos de miles, podemos decir, de personas, sinceramente, quisieron y quieren hasta el día de hoy hacer desaparecer la buena palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es el libro más leído en el mundo. Por eso podemos entender de que tanta gente que está en contra de la palabra de Dios, en contra de aquello que fue inspirado por Dios, quisiera de manera urgente hacer desaparecer la palabra, hacer desaparecer la Biblia del planeta, para que la gente no entienda, para que la gente no comprenda cuál es la salida para su vida o para su familia. El mismo infierno se opone muchas veces en esto. Y podemos entender algo de que, aunque hayan querido hacer desaparecer y planificar hacer desaparecer la buena palabra, tenemos una estadística a nivel mundial de que es el libro no solamente más leído, sino también el más vendido. En competencia con otros libros que han salido de toda clase de autores, la Biblia es la palabra de Dios y sabemos que fue inspirada por Dios, pero es la más leída y es la más vendida. Nosotros como cristianos nos gozamos y nos alegramos porque entendemos de que es y será y fue y seguirá siendo inspirada por Dios para nuestras vidas. Y dice que todos aquellos que se opusieron a la palabra de Dios solo demostraron que la Biblia es sobrenatural y que nada ni nadie podrá destruirla jamás, porque salió de la misma boca del Creador del universo, o sea, de Dios. Dijimos que la Biblia fue inspirada, la palabra de Dios fue inspirada de la misma boca de Dios. ¿Y quién podrá ir en contra de eso? Por más que se levanten enemigos, por más que se levanten personas, por más que se levanten demonios, por más que se levanten autoridades, nadie podrá ir en contra de aquello que fue inspirado por Dios. Y fue inspirado por Dios para que nosotros hoy disfrutemos de la buena palabra de Dios. No solo es soplada por Dios, sino que es respaldada por Él, y eso la convierte en eterna.
El libro de Lucas, si usted tiene su Biblia allí, en el capítulo 21, verso 33, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que la palabra de Dios no pasará. Cielo y tierra pasará. Todo puede pasar, pero la palabra que fue inspirada por la boca y el corazón de Dios no pasará. Y también dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y en la vida podemos encontrar muchas cosas o muchas situaciones que pasan, pero la palabra de Dios es la que permanece, porque fue inspirada por Dios, nada menos que por Dios, para ser útil en nosotros, para no solamente ser leída, no solamente ser escuchada, sino ser practicada. Hoy podemos ver por diferentes lugares donde quizás me ha tocado viajar, no solamente por diferentes lugares de este país, sino fuera del mismo. Hemos visto mucha gente inspirada por la palabra. Es más, encontramos dentro de la palabra de Dios inspiraciones a canciones, inspiraciones del Espíritu Santo a poesías, inspiraciones del Espíritu Santo reveladas por la misma palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos, mis amados, que no tenemos un simple libro en nuestras manos. Tenemos la inspiración misma de la boca de Dios, del corazón de Dios, para que nosotros utilicemos todo aquello que realmente viene de esa inspiración para nuestras vidas. Es importante entender, es muy importante entender que no solamente fue inspirada por Dios, sino que también necesitamos aplicar esa palabra en nuestra vida. La aplicamos a medida de que vamos aprendiendo, de que vamos estudiando, como lo estamos haciendo en este tiempo. Mientras vamos allí conectándonos con la palabra, nosotros vamos entendiendo para qué nos vino la palabra de Dios a nuestras vidas, para qué nos vino la buena palabra de Dios a nosotros, para prepararnos, para edificarnos, para fortalecernos, para revelarnos, para que el Espíritu Santo revele sobre nuestras vidas todo aquello que proviene de la misma palabra de Dios. Y quiero leerles un texto, un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4, dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Algunos se pueden llegar a preguntar, ¿y qué hago? ¿Para qué la Biblia? ¿Para qué la palabra de Dios? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, es el manual que nos va a enseñar a nosotros a manejarnos en esta vida con sabiduría, con fe, con esperanza, a manejarnos completamente
diferente a lo que se pueda manejar la sociedad hoy. Hoy la sociedad, vivimos en una sociedad que muchos no tienen la esperanza, que muchos perdieron la fe, que muchos no creen en absolutamente nada. Pero nosotros hoy podemos contar con la palabra, podemos contar con la Biblia, que nos va enseñando cómo guiarnos. Nos va alentando, según el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4, para alentarnos y para mantener nuestra esperanza. Para mantener nuestra esperanza. Y algunas características de la Biblia o la palabra de Dios son extraordinarias, que solo pueden indicar un origen divino. O sea, hay características que encontramos en la Biblia que son extraordinarias, que son divinas. Por ejemplo, la unidad en medio de la diversidad, en medio de la dificultad. Vamos a encontrar pasajes en la Escritura que nos van a llevar a una unidad como hermanos, a una unidad en el Espíritu. La buena palabra de Dios, inspirada por Dios, como dijimos, nos va a llevar a tiempos de reflexionar, a tiempos donde también vamos a pensar por qué y para qué fueron escritas estas cosas. La Biblia, la palabra de Dios, se compone de 66 partes escritas por unos 40 autores, o sea, 66 partes, 66 libros escritos por unos 40 autores, muchos sin conocerse entre sí, en 3 idiomas, a lo largo de un periodo de cerca de 1500 años. Y en esto me quiero detener por algunos minutos. No solamente fue inspirada por Dios, la Biblia, la palabra de Dios, sino que se comenzó a componer en 66 partes por diferentes autores. Muchos de ellos no se conocieron, nunca se vieron, en 3 idiomas a lo largo de un periodo de cerca de 1500 años. Y estos hombres vivieron en diferentes lugares bajo diferentes gobiernos. El gobierno asirio, babilonio, medo, persa, griego y romano. Y yo quiero hablar un poquito acerca de lo que hacía cada gobierno en ese tiempo. Por ejemplo, el gobierno asirio eran conocidos por ser violentos y tenían una gran influencia en la arquitectura y en la religión. Eso es el gobierno asirio. El gobierno babilónico se destacó en áreas como la arquitectura, la astrología, la astronomía y las matemáticas. El gobierno babilónico de ese tiempo. El gobierno medo, los medos se conocían por su producción de pastoreo en ganados, vacuno, lanar, caballos, camellos, practicaban la agricultura, vivían divididos en tribus, pero cuando había guerra se unían. El gobierno persa, los persas, por ejemplo, vivían creencias y valores de sus antepasados, eran potencias dominantes en la región. Los persas se basaron principalmente en narración orales, poemas y canciones. El gobierno griego, por ejemplo, las ciudades o los estados griegos eran muy diferentes en cuanto a su tipo de gobierno. Había 4 sistemas principales: democracia, monarquía, oligarquía y tiranía. Esa era parte del gobierno griego.
El gobierno romano se conocían por su poder militar, político, religioso, judiciales, existían desigualdades y ocurrían muchas guerras civiles en el gobierno romano. Pero dentro de todos estos gobiernos y dentro de los romanos y los griegos y los babilónicos y los de Persa, hubo hombres que no solamente vivieron en ese tiempo, no solamente recurrían en esos territorios, no solamente andaban sobre esos lugares, sino que también fueron hombres que fueron utilizados para lo que hoy tenemos en nuestras manos, que es la buena palabra de Dios, inspirada, como habíamos dicho, por Dios. Y cuando se ponen juntos los escritos de estos diversos hombres, se habla acerca de la unidad que se observa en ellos, que es asombrosa, las verdades y los principios. Nunca vamos a encontrar en lo que es la Biblia o la palabra de Dios algo que no sea una verdad para nuestras vidas. Siempre vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras diferentes temas: la verdad, la unidad, la fe, la esperanza, verdades y principios bíblicos. Siempre, como dijimos al principio, inspirados por Dios. ¿Qué reflejan en nosotros? Una mente sabia, una mente donde nosotros podemos lograr a entender que para ser sabio tenemos que leer la Biblia, que para ser salvo tenemos que creer a su palabra. Y vamos a ver algunas características. Por ejemplo, Cristo, la unidad de las Escrituras, que es Cristo, pues el espíritu de profecía lo constituye el testimonio de Jesús. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 10. Todo libro de la Biblia tiene que ver con Cristo y con su relación con los seres humanos. En medio de la palabra de Dios, la Biblia, también encontramos de que nosotros tenemos que agradar a Dios. El manual, la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por Él, también nos deja esta enseñanza. Y alguien escribió lo siguiente acerca de Jesús. En Génesis lo veo profetizado como Silo, en Éxodo como el Cordero Pascual, en Levítico como el macho cabrío, en Salmos como el pastor, en Cantares como la rosa de Sarón, el lirio de los valles y el señalado entre 10.000. En Job como el anciano de días, en Isaías como el siervo sufrido, en Daniel como el santo, en Jeremías como el renuevo. Diferentes libros que nos van dejando una enseñanza, y cada libro que compone la Sagrada Escritura deja en nosotros no solamente una enseñanza, sino también nos lleva a una unidad con Dios, a una unidad con el Espíritu Santo. Podemos ver también en Mateo como el Mesías, en Marcos como el hacedor de milagros, en Lucas como el Cristo, en Juan como el Verbo, en Hechos de los Apóstoles como el príncipe de la vida,
en Romanos como el libertador, en Primera de Corintios como la sabiduría de Dios, en Colosenses como el primogénito de toda creación, en Primera de Pedro como el príncipe de los pastores, y en Apocalipsis como el alfa y la omega, o sea, principio y fin. En la Biblia también podemos encontrar otros ejemplos como religiones progresivas. Otro ejemplo de la unidad de la Biblia es la evolución que presenta de religiones progresivas en los tratos de Dios con los hombres. Primero patriarcado, después judaísmo y por último cristianismo. Estas tres dispensaciones han abarcado la religión familiar, la religión nacional y la religión internacional. En el Antiguo y el Nuevo Testamento se recoge la evolución lógica y culminante de estos sistemas religiosos, presentándose en cuadro coherente y unificado del espectro total de la religión revelada. Encontramos también en las Sagradas Escrituras palabra de inspiración. Cuando somos inspirados por la buena palabra de Dios en nuestras vidas, la palabra que inspira, la palabra que nos ayuda a un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Estamos hablando de la buena palabra de Dios, estamos hablando de aquella palabra revelada sobre nuestros corazones. Lo queremos tratar de hacer con toda sencillez y explicarlo de la mejor forma. Si vamos al principio nuevamente para que ustedes vayan memorizando, porque quizás muy probablemente esto esté en la evaluación, sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Podemos ver también la profundidad en la palabra de Dios. Una segunda característica de la Biblia es la que indica un origen sobrehumano. Es la asombrosa sencillez de ella que se da junto con sus profundos significados. Su enfoque se concentra en el gran principio del amor de Dios al hombre. Sabemos de que no hay otra cosa que el amor de Dios hacia la humanidad, inspirada por Dios, no solamente para que sea un libro leído, para que sea un libro donde nosotros no le prestemos mucha atención, sino que fue inspirada por Dios hacia la humanidad, hacia nosotros, para que haya en nosotros lo que vivimos hoy o la experiencia que cada uno ha tenido hoy por medio del amor de Dios. Nos amó tanto Dios que nosotros no nos alcanzarían quizás las palabras para poder explicar o entender cuán grande fue el amor y es el amor de Dios para nuestras vidas, que nos dejó su palabra, inspirada por su boca, inspirada desde el corazón de Dios para nosotros. Hoy disfrutamos, hoy nos bendice su palabra. Cuando nosotros recurrimos a la lectura de la palabra, podemos encontrar allí textos en diferentes libros que nos inspiran, textos que nos animan, textos que vienen a nuestras vidas como revelación del mismo amor de Dios para cada uno de nosotros. Y el hecho de que haya un libro que pueda ser apreciado tanto por el niño como por el anciano es señal de un origen más que humano de tal libro.
La Biblia no solamente la podemos leer nosotros, la puede leer un niño, un joven, un adolescente, y siempre va a encontrar un manantial en medio de la palabra, un manantial de inspiración para nuestras vidas, un manual para la vida. Es nada menos que la demostración del amor de Dios hacia nosotros. No es que Dios estaba diciendo, bueno, no tengo nada que hacer y voy a ver si hago algo para que alguien lea mi historia o para que alguien se enfoque en alguna historia buena de la palabra, sino que por amor, es inspirada la palabra de Dios. Y vuelvo al principio, para que nosotros la practiquemos. Hoy vemos quizás muy buenos lectores de la palabra. Y quizás vamos a entrar en un punto donde podamos o no estar de acuerdo, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo claro de la Biblia en nuestras manos? No solamente la lectura, sino la práctica, si queremos ver y experimentar lo que Dios quiere para nuestras vidas, es un manual que debemos de practicarlo. Y vamos a poner un ejemplo muy simple. Cuando alguien estudia o cursa una carrera, al principio es todo teórico, al principio es todo lectura, al principio es todo llenar nuestra cabeza de conocimiento, pero luego tiene que venir la práctica. Luego tiene que venir aquello que nosotros adquirimos como conocimiento, y en la palabra de Dios es lo mismo. Fue inspirada, y vuelvo al principio otra vez, fue inspirada por Dios y es útil para enseñarnos y para saber qué es lo que debemos de corregir en nuestras vidas. La palabra de Dios también confrontó reinos, el reino de Acab, y podemos ver tantos reinos que fueron confrontados. Podemos ver personas que fueron confrontadas nada menos que con la palabra de Dios. Por eso necesitamos entender que este libro que cada uno creo tenemos, que es de tanta bendición para nosotros, algo nos quiere dejar como enseñanza, algo nos quiere dejar para que nosotros entendamos y comprendamos de que es un manual para practicarlo. Muchos, hasta el día de hoy, y hay naciones que prohíben el uso de la Biblia, porque saben que si ellos permiten entrar a su nación la buena palabra de Dios, en muchas familias o en muchas regiones donde la palabra de Dios pueda entrar, sucederían cambios extraordinarios. Entonces, como están bajo las leyes humanas y están bajo las leyes o las potestades o los gobernantes en diferentes lugares donde no se permite la palabra de Dios, porque donde llega la palabra de Dios, llega la luz, llega la esperanza, llega la vida para la familia, llega la inspiración. Entonces, tratan de no darle entrada. Hay países que queman
cantidades de Biblias que son enviadas por diferentes misioneros no llegan a las manos de nadie, porque ellos saben que si llega la palabra de Dios, el libro más leído mundialmente, porque esto está así, leído más y millones de personas leyeron la Biblia, aunque quizás no entregaron su corazón a Dios y quizás no siguieron a Dios, pero una vez leyeron la palabra de Dios. A muchos se le hace una luz, a muchos empiezan a reconocer sus errores, empiezan a reconocer por medio de la inspiración de la palabra de Dios, por medio de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, países no permiten hoy la entrada de la palabra de Dios, porque saben que allí toda su idolatría se puede desarmar, toda obra de brujería se puede desarmar, todos los pactos que ellos hayan tenido en diferentes lugares se pueden desarmar. Entonces, no es conveniente para ellos que la buena palabra de Dios, estos libros que fueron inspirados del corazón de Dios, lleguen a las manos de cada residente de su país. Por eso, una de las cosas o de las enseñanzas que Dios nos deja en su palabra es un texto que usamos muy comúnmente, que dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y anunciad las buenas nuevas, en otra versión, a toda criatura. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Podemos encontrar cientos y cientos de textos bíblicos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, no es solamente un libro, no es solamente un manual para mirarlo y decir, bueno, no, está bien, ya está, es suficiente lo que leí hasta ahora, sino de que también Dios nos deja su palabra para entenderla, para aprenderla y para ponerla por obra. Nos corrige. Otra de las enseñanzas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras es esta, que nos corrige, nos enseña el camino, nos enseña a hacer lo correcto. Dios también usa su palabra para prepararnos. Dios también usa su palabra para capacitar a su pueblo y para que hagamos toda buena obra. Dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esto nos enseña que no solamente fue inspirada por Dios, sino que llega a nosotros para enseñarnos, llega a nosotros para corregirnos. La palabra de Dios llega a nosotros para direccionarnos. La palabra de Dios llega a nosotros para mostrar el camino correcto al cual debemos seguir. La Biblia, la palabra de Dios, llega al pueblo para hacer toda buena obra. Y allí es donde quizás está todo bien cuando leemos de que Dios nos va a bendecir, de que Dios nos va a prosperar, pero cuando la palabra nos quiere corregir, porque una de las cosas que encontramos también en su palabra, y encontramos a un Jesús que también confrontó con la palabra, confrontó al diablo cuando él fue tentado con su palabra.
confrontó situaciones adversas con la palabra. Es la herramienta que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos aprender. En ella vamos a encontrar la salida a todos nuestros problemas y a todas nuestras dificultades. Vamos a ser capacitados no para llenar nuestra cabeza solamente de entendimiento, sino para saber de qué manera nos vamos a desempeñar en la vida. ¿Qué enseñanza nosotros vamos a dejar a nuestros hijos? Inspirada por Dios, pero también para obedecerla. Inspirada por Dios, pero también para prepararnos. Inspirada por Dios, pero también para capacitarnos. Inspirada por Dios, pero también para ser enseñados. Y vamos a encontrar algunas cosas muy importantes en la palabra. Por ejemplo, vamos a encontrar excelencia. Usted va a la palabra, va a la Biblia, va a las Sagradas Escrituras, como ustedes lo quieren llamar, y vamos a encontrar una excelente literatura. Vamos a encontrar excelentes libros que no solamente nos van a dejar una reflexión, sino que nos van a dejar una enseñanza. Una enseñanza excelente. La palabra de Dios es perfecta. El Nuevo Testamento afirma que Él es la ley perfecta. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 25, Él nos enseña de que Él es la ley perfecta. Una afirmación que después de 2000 años sigue todavía intacta. Los que viven según sus enseñanzas descubren que no le hace falta nada y que no tiene nada que pueda ser mejorado. Una señal del origen humano de cualquier cosa es que se puede mejorar. Nos deja una enseñanza en su perfección. Nos instruye. Por ejemplo, aquellos que tienen hijos pequeños, dice su buena palabra, instruye al niño en su camino. Instruye al niño, en otra versión, en su palabra, porque cuando fuere grande no se apartará de ella. O sea que en la palabra encontramos también instrucciones divinas, instrucciones que llevan a la persona por el buen camino, por el camino de reconocer, por el camino del arrepentimiento, por el camino de aceptar, por el camino de esa búsqueda completa con Dios. Y se considera la historia que indica una protección sobrehumana, la Biblia, la asombrosa capacidad de esta para existir a pesar de los estragos que causa el paso de los siglos y a pesar de las pruebas de fuego, nosotros podemos ir a la palabra de Dios y allí encontrar la salida. Allí encontrar no solamente una lectura, sino también encontrar de que esa inspiración de Dios con amor fue para nuestras vidas. Podemos encontrar en la buena palabra de Dios personas que al usar
la palabra, echaban fuera demonios. Hay un peso en la palabra, hay un peso en la escritura, hay autoridad divina para que nosotros entendamos de que no es un libro más, o que no son 66 libros que simplemente se escribieron por un momento, por un tiempo determinado y dejó de existir. La palabra de Dios va a permanecer siempre. Nos afirma, en medio de combates, en medio de dificultades, nos afirma. Estamos viendo algunas características de la palabra de Dios. Las naciones se levantan y se caen, pero la Biblia sigue viva. La palabra de Dios sigue viva. Ningún otro libro ha resistido arremetidas tan violentas como la palabra. Ningún otro libro ha podido resistir. Y esto es admirable, la cualidad de la palabra, la sencillez, la excelencia, la perfección, lo que encontramos en ella, el manantial que fluye de algo que fue inspirado completamente por Dios. Vuelvo a repetir, para que nosotros pongamos en práctica cada una de sus palabras. Y encontramos diferentes historias en la misma. En diferentes libros o en los 66 libros de la palabra de Dios podemos encontrar diferentes historias de toda clase, de todo tipo, donde hombres fueron inspirados por la palabra, donde hombres fueron tratados, donde hombres pasaron por diferentes circunstancias, pero siempre en ese contacto con Dios, en ese contacto con la palabra. Es más, cuando Dios tiene ese cara a cara con Moisés, hace escribir a Moisés en las tablas, ¿qué cosa? La palabra. Y así podemos encontrar diferentes hombres utilizando la buena palabra de Dios. Es un libro que nos ayuda a entender, es un libro que nos ayuda a comprender, es un libro que nos enseña de qué manera nosotros podemos continuar. Nos hace entender cuando estamos equivocados y nos hace o nos enseña a hacer lo correcto. Encontramos textos de toda clase que si pusiéramos a nombrar todos estaríamos muchísimo tiempo y trato de abreviar un montón de cosas, pero quiero sí ir tomando puntos importantes para que podamos ir entendiendo. La palabra de Dios también capacita a sus líderes para poder guiar. Encontramos otro punto en la palabra de Dios del manual de guía, o sea, la guía para nuestras vidas, para también poder enseñar y guiar a otros. Encontramos allí el manual de guía.
para nuestras vidas. Encontramos en su palabra también que nos prepara para todo tiempo. Por ejemplo, te pones a hablar con gente afuera, para tomar un simple ejemplo, y la gente está pensando de que en cualquier momento, no sé, bajan los ovnis y lo llevan a dar una vuelta por ahí, qué sé yo, no tienen un conocimiento, que es lo que produce la palabra de Dios en nosotros, un conocimiento, un aprendizaje, y eso es una preparación para nosotros. Entonces, cuando nos toca pasar o encontrarnos con personas que no entienden, nosotros podemos tomar de la palabra de Dios para poder dar una enseñanza y poder decir cuáles son los tiempos en los cuales estamos viviendo, qué son o qué es la venida de Cristo, cuál es el tiempo y dónde lo encontramos. En lo que fue inspirado por Dios. No lo podemos encontrar en otro lado. No podemos leer muchos libros. Es más, hemos leído quizás, o cada uno de los que está del otro lado quizás ha leído muchos libros que son buenos, que tienen buenos autores, pero este es el mejor. Este es el inspirado nada menos que por Dios y con amor para toda la humanidad, con amor para nuestras vidas, con amor para que lo podamos entender. La Biblia también nos enseña acerca, como decía recién, de los tiempos en los cuales vivimos. También nos habla de circunstancias. Nos habla del presente, del pasado, y también nos habla de un futuro, cosa poca vista en diferentes libros. Podemos encontrar libros de grandes escritores que te inspiran quizás por un momento, pero luego se termina, o te emocionan por algún tiempo y luego se termina. Pero su palabra nos enseña de que permanece para siempre, con diferencia a diferentes libros. Otros son momentáneos o producen en nosotros una emoción momentánea, depende la materia o el libro que estés leyendo, producen algunas cosas momentáneas en nuestra vida, pero la palabra de Dios se atesora en nuestro corazón y permanece, no se va. Es más, cuando hemos tenido enseñanzas de niños o de escuelas bíblicas, el niño siempre va a memorizar. Nosotros el otro día teníamos un joven ya grande que vuelve a la iglesia y dice: yo me acordaba de las enseñanzas cuando tenía 7, 8 años, hoy con 45 años, dice, me acuerdo de esas enseñanzas, porque eso es lo que produce la palabra de Dios. Permanencia en nosotros. Queda registrado en nuestra mente, queda registrado en nuestro corazón y nos movemos por ella. Diferente a otros libros. Diferente a otros libros que simplemente van a causar en nosotros emociones pasajeras o no van a causar absolutamente nada. Podemos leer cientos de libros. Es más, hay libros para todos, ¿no? Está el libro para aquellos que son muy románticos y allí se bajan sus poemas y escriben y toman apuntes y quizás, no sé, lo dijo Coelho, lo dijo fulano, lo dijo, pero todo muy pasajero. Pero la palabra, la Biblia, aquella que fue inspirada por Dios, aquella que es útil para nosotros, siempre nos va a dejar una buena enseñanza que jamás nos vamos a olvidar.
como dice la Escritura, muchas cosas van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer en nuestros corazones y en nuestras vidas siempre. Y vamos a empezar a recordar, porque a veces cuando estamos medio en crisis o con algunas dificultades o algunos problemas, empezamos a citar textos bíblicos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi ayuda, mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones, qué sé yo. Cientos de textos que encontramos en la inspiración de Dios para nosotros, en aquello que Dios nos deja como manual. Y aunque la hayan querido hacer desaparecer, hoy la tenemos en nuestras manos. Aunque hayan querido hacer lo que quisieron hacer, su palabra se sigue hablando en diferentes lugares. Aunque hayan querido presentarla de otra manera, siempre sigue siendo la misma y seguirá siendo la misma siempre, aquella que nos ayuda en todo tiempo. Quiero leer algo. Disculpe, pastor. Sí, Le recuerdo el recreo que tenemos 8:10 por ahí. No sé si lo va a leer ahora o lo dejamos para después, como usted quiera. lo dejamos. Ah, bueno, Lo gracias. dejamos. Hacemos una pausa. Una pausita. Gracias. Listo. Chicos, a los alumnos, por favor, que me manden un chat con los nombres y tomamos asistencia. Gracias.
Cuando quiera retomar, pastor, ya Bueno, estaríamos. Gracias. bueno, vamos a hacer voy a leer algo que quedó antes de tomar estos minutos, y es que entre las admirables cualidades de la Biblia se encuentra la unidad, una de las cosas muy importantes, la unidad, la sencillez, la moderación, la excelencia y la perfección. Son cualidades que también encontramos en este libro tan sagrado, inspirado por Dios. La unidad entre el pueblo, la unidad entre los hijos, la unidad entre aquellos también que conocemos de Dios, en aquellos que entendemos y que necesitamos ser guiados por esta buena palabra. También encontramos, como decía hace un instante, la perfección. No vamos a encontrar ningún margen de error en la palabra. Quizás en otros libros sí lo podemos encontrar, por ahí no nos damos cuenta, pero quizás tenga algún margen de error. Pero la palabra, al ser inspirada, nada menos que por Dios, y de la manera que fue inspirada, no vamos a encontrar en ella margen de error. Vamos a encontrar en la palabra perfección, excelencia. Vamos a encontrar también en la palabra de Dios todo aquello que nos enseña a ser diferentes. Todas aquellas cosas que hacen de que el hombre y la mujer puedan entender por medio de su palabra que es aquello que lo guía a un buen futuro en Dios. Encontramos verdad. Encontramos verdad. No es que vamos a encontrar, si nos ponemos a analizar o a buscar en su palabra, otra cosa que no sea una verdad. Encontramos la sencillez de poder entender claramente su palabra, de tener esa palabra escrita con sencillez para que nosotros podamos entender de que no solamente la leemos, sino que con esa misma sencillez que la leemos, la podemos entender y comprender para poner en práctica en nuestras vidas. Quiero leer el libro de Lucas una vez más, capítulo 21, verso 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y sabemos y nos encontramos en esta vida que pasan muchísimas cosas, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. ¿Por qué la palabra de Dios sigue siendo la misma? Porque fue inspirada por Dios. No puede ser diferente. Siempre va a ser la misma. No es que se puede cambiar. No es que le podemos añadir o quitar, porque en su palabra nos enseña que no lo debemos hacer de esa manera. Pero muchas cosas pueden pasar, pero esa palabra que nosotros entendemos y tenemos en nuestras manos es la que va a permanecer, es la que nunca va a cambiar, es la que va a transmitir en nosotros una verdad, es la que va a transmitir en nuestros corazones una corrección si es necesaria para que nosotros podamos marchar sobre ella.
en la historia muchos hombres de Dios que fueron guiados por esta inspiración de Dios que es la palabra. Llegaron a conquistas, llegaron en tiempos de guerras, en tiempos de adversidad, a encontrar en su palabra un motivo para poder continuar batallando en la vida. Encontramos líderes en la palabra que en momentos de tristeza, en momentos de malestar, en momentos o procesos permitidos por Dios para sus vidas, encontraron en su palabra la inspiración para poder escribir como David en momentos de angustia, en momentos de debilidad. Salieron los salmos de David inspirados por el Espíritu Santo, pero también guiados bajo una palabra que hoy la encontramos en los libros de los salmos. Todo proveniente de la misma palabra de Dios. Por eso es necesario entenderla, por eso es necesario comprenderla y por eso es necesario practicarla. Lo que es inspirado de Dios siempre va a ser bueno para nuestras vidas. Lo que viene inspirado de Dios para nosotros nos va a marcar un camino diferente. Lo que viene inspirado de Dios para nosotros nos va a hacer personas que marquen una diferencia. Lo que viene inspirado por Dios va a hacer de nuestras vidas una vida mejor. Todo lo que viene inspirado de la palabra de Dios, puesta en práctica en nuestros corazones, va a ser motivo de que podamos ser personas bendecidas. Quiero ya ir concluyendo con esto y dando un pequeño simplemente repaso de lo que hemos visto. Entendemos, en primer lugar, que la palabra fue inspirada por Dios para nosotros. ¿De qué manera? Con amor hacia nosotros, con amor hacia la humanidad. Algunos lo aceptamos, otros lo rechazaron, otros le conocerán muy probablemente y entenderán cuál es la salida, y otros quizás ni se preocuparán ni por conocer. Pero nosotros hoy tenemos la gran bendición, no solamente de haber conocido a Dios, sino de haber conocido su palabra, que es de inspiración para nuestras vidas. En todo momento, en momentos buenos, en momentos no tan buenos, en momentos difíciles y en momentos de alegría, siempre será la palabra una fortaleza de Dios para nuestras vidas. Se constituyen 66 libros, dijimos, por diferentes autores o por 40 autores de diferentes lugares que vivieron en diferentes tiempos y en diferentes gobiernos, como ya lo habíamos repasado, diferentes gobiernos que marcaron una historia en cada nación, y allí se empieza a escribir la buena palabra de Dios. Dijimos que algunos de ellos se conocieron, otros no tuvieron la posibilidad o la oportunidad de conocerse, pero al ser inspirada por Dios, cae sobre el hombre para que el hombre comience allí a marcar lo que hoy tenemos nosotros como palabra de Dios. También estuvimos mirando allí a vuelo de pájaro algunas cosas
de que la palabra de Dios es para ser practicada, que en ella aprendemos la unidad, encontramos en la palabra de Dios la excelencia, la perfección. Vimos también un poco allí por arriba de que es el libro que nos inspira, es el libro que nos enseña, es el libro que nos fortalece y es el libro que nos enseña también a marcar un camino diferente. Entendemos también de que es el libro más leído a nivel mundial, es el libro más vendido a nivel mundial y ningún otro libro ha resistido lo que ha resistido la palabra de Dios en diferentes naciones del mundo. Nos marca un panorama, nos marca un camino, nos marca la salida y nos marca también una instrucción para nuestras vidas y para entender de que necesitamos de este libro, necesitamos aprender cada día más y más de su palabra. Muchos, dijimos, quisieron hacerla desaparecer porque no era conveniente y hasta el día de hoy en diferentes países del mundo no se deja la entrada a la palabra de Dios para que la gente siga sometida o atada allí a los dioses de su nación o a los principados o a los brujos o lo que esté gobernando en esas naciones. Entonces no se permite la entrada de la palabra de Dios. Muchas cosas pasarán, dice su palabra, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Quiero ir dejando por aquí, habría muchas cosas más de qué se hizo la Biblia, del material, pero bueno, si logramos en otra clase o en otro momento poder expresarlo, lo haremos. Quedaron algunas cosas allí, pero quiero que vayamos cerrando con esto y bueno, si hay algunas preguntas, creo que están los tutores allí, nos pasarán luego todas aquellas cosas que esté como inquietud o como pregunta para todos aquellos que realmente tengan alguna consulta, alguna cosa que por ahí no se entendió. Tratamos de explicarlo dentro del tiempo que tenemos de la mejor forma, pero por ahí puede haber cosas que quedaron allí que no se entendieron. Bueno, estamos para poder responder cualquiera sea la inquietud. Bueno, le damos las gracias, pastor. Bueno. Que haya sido de bendición para todos los alumnos. Y los estaremos esperando en la próxima clase. La próxima clase es el lunes que viene. El lunes que viene. Bueno, A la misma hora, espero... 7 de la tarde, 19 horas. Nos estaremos conectando nuevamente. Bueno, mis amados, una bendición para cada uno de ustedes. Ha sido un placer poder estar con todos ustedes. Y bueno, como decía al principio, cualquier consulta o cualquier duda, bueno, se estarán seguramente conectando allí con ustedes para poder ir respondiendo si hay algunas preguntas o hay algunas cosas para repasar o para volver a anunciar. Amén, así es.
Si pueden, también tienen el apunte en el grupo de WhatsApp, así que de la primera clase, y ya mañana le van a estar dando el nombre de usuario y la contraseña para poder entrar al aula virtual y poder descargar el material y también consultar si tienen alguna duda o una consulta. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estaremos allí esperando. Bueno, bendiciones para todos y nos vemos el próximo lunes. Bueno, Dios les bendiga, un abrazo grande. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. A ver, vení. Mía, ponele algo a la bebé, ya viste vos, mi amor. Mía, por favor.